Dicen que hay silencios que duelen, pero también hay silencios que curan. Antes de comenzar esta historia, quiero hacerte una invitación. Si alguna vez amaste con todo tu corazón y sentiste que nadie lo vio, si alguna vez diste más de lo que tenías y el agradecimiento nunca llegó, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, porque esta historia puede devolverte la paz que el cansancio te robó. Y si sientes que tus lágrimas han tenido propósito, suscríbete y acompáñanos en este refugio de fe y esperanza. Aquí, cada historia es un abrazo del cielo. Ahora sí, comencemos. Hay tardes en que el alma se hace vieja. El reloj parece no avanzar, la casa se llena de ecos y el corazón, aunque late, siente que ya nadie lo escucha. Rafael vive solo desde hace años. En la mesa del comedor, una taza fría y una fotografía de sus hijos pequeños. Ellos sonríen con los dientes de leche y los ojos llenos de vida. Rafael mira esa imagen cada tarde, como quien busca una respuesta en el pasado. Recuerda los días de trabajo bajo la lluvia, las noches sin dormir cuidando la fiebre de un niño, los turnos extra para pagar el colegio, las veces que fingió estar bien solo para no preocupar a nadie. Todo eso, y ahora, el silencio. Dicen que la soledad no siempre es falta de gente, sino falta de mirada, falta de reconocimiento, falta de un "te veo, gracias por tanto". La psicología lo explica con sencillez. El ser humano necesita sentirse querido y valorado. Cuando ese reconocimiento no llega, el alma se apaga lentamente, como una vela que sigue encendida, pero sin llama viva. Y sin embargo, hay algo que Rafael aún no sabe: que ninguna entrega sincera se pierde, que el cielo vio lo que nadie aplaudió. Esa frase, susurrada al corazón, tiene poder, porque cuando el mundo guarda silencio, Dios no calla. Él escribe con lágrimas las páginas del amor fiel. Rafael abre el cajón de la mesilla y saca una libreta. Empieza a escribir con letra temblorosa: hijo, hija, no os escribo para reclamar nada. Solo quiero soltar lo que pesa. Quiero deciros que, aunque no me llaméis, sigo bendiciéndoos. Que aunque la distancia duela, mi amor no se apaga. Y que si alguna vez pensáis que estuve ausente, recordad, incluso cansado, estuve ahí. Mas cierra la libreta con calma. No va a enviarla, solo la deja sobre el pecho, como quien entrega su alma a algo más grande. Dios no llega tarde, llega cuando tu alma está lista. Rafael mira por la ventana. La tarde cae. Las luces de las casas se encienden una a una como oraciones pequeñas, y entonces entiende algo: que el amor no necesita público para ser verdadero. Hay amores que se callan, pero nunca mueren. Hay amores que no se agradecen a tiempo, pero que un día serán comprendidos. Y hay amores, como el suyo, que se vuelven oración. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Tal vez tú también has amado así, en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento. Tal vez diste todo por tus hijos, por tu familia, y hoy te preguntas si sirvió de algo. Sí, sirvió, porque el amor verdadero deja huella, aunque el mundo no la vea. Dios la vio, y eso basta. Haz esta práctica si sientes el corazón pesado. Escribe una carta como hizo Rafael. No la envíes, no la publiques. Escríbela solo para Dios. Dile todo lo que guardaste, los miedos, las renuncias, la ternura, y después entrega esa carta al cielo. Verás cómo el alma se aligera, porque cuando el corazón se vacía ante Dios, el dolor se convierte en paz. Rafael se recuesta. La luna pinta una línea de luz sobre el suelo. En ese silencio, sin palabras, siente que no está solo. Siente, de algún modo, que alguien ha leído su carta y que cada lágrima ha sido recogida por una mano invisible. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Y si esta historia ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: confío en los tiempos de Dios. Suscríbete, porque cada semana compartimos historias que te recordarán que la fe no evita la tormenta, pero te enseña a bailar bajo la lluvia.
Dios no llega tarde, llega cuando tu alma está lista. Y así entendió Rafael, que los planes de Dios siempre son perfectos. Dicen que el alma también tiene un jardín. Hay quienes lo riegan cada día con paciencia y ternura, aunque nadie lo vea florecer. Así era el corazón de Rafael. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el tejado, abría las contraventanas y miraba las macetas del patio. En cada una había plantado algo distinto, una para cada hijo, una para cada sueño que no llegó a cumplirse, una para cada oración que aún esperaba respuesta. Las cuidaba en silencio, podaba sus hojas secas, quitaba la tierra vieja y, en los días fríos, las cubría con una tela para que no se helaran. Nadie lo sabía, nadie le preguntaba por ese pequeño jardín. Pero para él, cada planta tenía nombre y recuerdo. Había una bugambilla por la hija mayor, la que se marchó lejos, una higuera pequeña por el hijo que nunca volvió a casa y un rosal blanco que representaba a su esposa, a la que seguía hablando cada noche como si aún le oyera. El jardín era su conversación con Dios, un diálogo sin palabras, un lenguaje hecho de gestos pequeños y fidelidad callada. Un día, el viento arrancó varias hojas de la higuera. Rafael sintió el golpe como una punzada en el pecho. Se está secando, pensó, igual que el cariño cuando no se riega. Entonces, con la misma ternura de un padre, se agachó, volvió a atar el tallo al tutor de madera y susurró: no te rindas, hijo. El frío pasa. Todo pasa. Aquel día entendió algo que no había visto antes, que cuidar sin ser visto es una forma de fe, porque solo quien ama de verdad sigue regando, aunque nadie lo agradezca. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Durante meses, el jardín permaneció igual, verde pero sin flores. Rafael empezó a pensar que su dedicación era inútil, como su vida, como sus esfuerzos por mantener unida la familia. ¿De qué sirve amar tanto?, se preguntaba, si nadie lo nota. Una mañana, mientras barría el patio, vio un brote minúsculo asomando entre las piedras. No era de ninguna maceta. Había nacido solo, en un rincón olvidado, donde el agua de la lluvia solía acumularse. Se acercó. Era una semilla antigua, de las que habían caído tiempo atrás, quizá una que él había plantado sin darse cuenta. La tierra la había guardado todo ese tiempo, esperando su momento. Rafael sonrió. Así es el amor, murmuró. No florece cuando yo quiero, sino cuando Dios decide. Esa pequeña flor cambió su manera de mirar la vida. Entendió que el reconocimiento humano es fugaz, pero que el amor verdadero tiene raíces eternas, que incluso lo que no germina a la vista, germina en el cielo. La ciencia lo dice con otras palabras: los actos de amor, aunque no sean correspondidos, dejan huellas en el cerebro y en el corazón. Actúan como una medicina invisible, liberan oxitocina, reducen el miedo y hacen que el cuerpo resista mejor la tristeza. Rafael no conocía esa teoría. Solo sabía que después de cuidar su jardín, sentía el alma un poco más ligera. Y comprendió. El reconocimiento no llega de los labios ajenos, sino de la paz que uno siente al final del día. Una tarde de otoño, el jardín floreció. No fue una flor brillante ni perfecta, solo un pequeño brote amarillo junto al muro. Rafael lo miró con ternura, y en ese instante sintió que el cielo le hablaba sin palabras. Tu amor no fue en vano, tu entrega no pasó desapercibida. El cielo vio lo que nadie aplaudió. A veces, Dios usa un jardín para recordarnos que no hay amor perdido, que incluso las semillas que nadie regó siguen vivas en su memoria, y que la flor que hoy crece en silencio será el testimonio de todo lo que diste sin ser reconocido. Rafael cerró los ojos y agradeció, no por lo que recibió, sino por lo que ofreció, porque en ese instante entendió la lección más profunda, que el amor maduro no necesita ser devuelto para tener sentido. Ama porque es su naturaleza amar. Y allí, entre el perfume de la tierra húmeda y el murmullo del viento, dejó que la paz
lo cubriera entero. No esperaba nada, y sin embargo, lo tenía todo. El cielo vio lo que nadie aplaudió. A cientos de kilómetros del pequeño patio donde Rafael cuidaba su jardín, su hija Lucía regresaba a casa después de un día largo. La ciudad era un ruido constante de bocinas y luces frías. Caminaba deprisa, con el móvil en la mano y la cabeza llena de pendientes. No pensaba en su padre desde hacía semanas. Siempre decía que lo haría mañana, pero el mañana nunca llegaba. Esa noche, al entrar en su piso, el silencio la sorprendió. Encendió una lámpara y vio sobre la mesa una caja de cartón con objetos antiguos que había traído de la casa familiar meses atrás. Dentro, entre papeles amarillentos, encontró una fotografía doblada. En ella, su padre sonreía con ella y su hermano, los tres llenos de barro, plantando algo en el jardín. Detrás de la foto, en una caligrafía temblorosa, se leía: las flores más fuertes son las que crecen con amor, aunque nadie las mire. Lucía se quedó quieta, sintió un nudo en la garganta. Aquel recuerdo tan sencillo se abrió como una herida. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su padre no como aquel hombre cansado que siempre insistía en llamarla, sino como el hombre que había dado todo sin pedir nada. La vida la había vuelto práctica, autosuficiente, pero de repente, algo en su interior se derrumbó. Al mismo tiempo, su hermano Daniel, en otra ciudad, pasaba por una crisis. Su negocio iba mal, su matrimonio se rompía y sentía que todo se le escapaba. Una noche, buscando consuelo, se encontró rezando sin saber cómo. Recordó una frase que su padre solía repetir cuando era niño: no tengas miedo, hijo, el frío pasa. Y esa simple frase le devolvió la calma. Sin entender por qué, se puso de pie. Fue hasta la cocina y escribió en un papel: gracias, papá. No lo envió, pero el cielo lo vio. Mientras tanto, en su pequeño jardín, Rafael seguía cuidando sus plantas. No imaginaba que, en algún rincón del mundo, las semillas de su amor empezaban a brotar en los corazones de sus hijos. La higuera, aquella que creía perdida, mostraba nuevos brotes verdes, y el rosal blanco, el de su esposa, abrió su primera flor del invierno. Rafael la observó en silencio y pensó que parecía imposible que floreciera con tanto frío. Sonrió, sin saber que ese mismo día su hija había llorado por él. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Lucía no pudo dormir. A la mañana siguiente llamó a su padre. Él tardó unos segundos en reconocer su voz. Hablaron poco. No hubo grandes frases, ni disculpas, ni reproches, solo una conversación sencilla sobre el clima, sobre el jardín, sobre cómo había pasado los días. Pero en cada palabra, Dios estaba tejiendo algo invisible. Cuando colgaron, Rafael se quedó mirando el teléfono con los ojos húmedos. No esperaba esa llamada, no esperaba nada, y sin embargo, la gratitud lo llenó como una luz suave. Los hijos, sin saberlo, estaban regresando al lugar que un día dejaron vacío. El amor que Rafael había sembrado sin recibir nada volvía a germinar en el tiempo exacto de Dios. Porque el amor no desaparece, solo espera el momento en que los ojos puedan verlo. A veces, los hijos no entienden el sacrificio hasta que la vida les enseña lo que cuesta amar. Lucía comenzó a escribir un mensaje nuevo. Papá, quiero ir a verte. Dudó unos segundos y no lo envió, pero la intención bastó. El cielo también la vio. En los días siguientes, Rafael siguió con su rutina. No sabía que su hija había pedido días libres para visitarlo, ni que su hijo había retomado la oración. Solo sabía que su jardín estaba diferente, más vivo, más luminoso. Había algo en el aire, un silencio distinto, como si el cielo respirara junto a él. El cielo vio lo que nadie aplaudió, y así, sin saberlo, cada uno de ellos comenzaba un mismo viaje.
el de volver a reconocerse. Rafael desde la calma, los hijos desde la culpa y la nostalgia. Pero en todos ellos, Dios obraba sin prisa, con la delicadeza de quien riega una semilla que parecía muerta. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos, solo tiempo. El tren llegó al pueblo al atardecer. Lucía bajó con una pequeña maleta y una mezcla de nervios y nostalgia. El aire olía a pan recién hecho y a leña. Hacía años que no pisaba aquella estación, y sin embargo todo le resultaba familiar, como si el tiempo se hubiera detenido para esperarla. Caminó despacio por las calles empedradas hasta llegar a la casa de su infancia. La verja estaba abierta. El sonido de un cubo de agua y una escoba la guió hacia el patio. Allí estaba su padre, de espaldas, limpiando las hojas caídas del jardín. Rafael levantó la vista al escuchar los pasos. Por un segundo dudó si lo que veía era real. Lucía se acercó sin palabras y le rodeó los hombros con los brazos. Él no dijo nada. Solo apoyó la mejilla en su cabeza, respirando el perfume de su hija, como quien vuelve a oler la primavera después de un invierno demasiado largo. No hubo reproches, ni explicaciones, ni lágrimas forzadas. Solo el silencio de dos almas que se reconocen sin hablar. Pasaron a la cocina. Sobre la mesa seguía la misma taza de siempre, con la marca del café y un cuaderno azul junto a la lámpara. Lucía se sentó en su silla de niña y miró alrededor. Todo seguía igual: las cortinas, el reloj, los platos colgados en la pared. Rafael sirvió 2 tazas de té y se quedó de pie, observando cómo ella miraba cada rincón. «No he cambiado nada», dijo con voz baja. Era como si cambiar algo fuera a olvidarte. Lucía bajó la mirada, incapaz de responder. Después de cenar, Rafael fue a buscar una manta y ella se quedó sola en la mesa. Miró el cuaderno. Dudó, pero lo abrió. En la primera página reconoció la letra firme y pausada de su padre. «Hoy he vuelto a rezar por mis hijos. A veces me duele el silencio, pero sé que el amor también puede rezar sin palabras». Siguió leyendo. Había fechas, pensamientos, oraciones, recuerdos. Algunas páginas estaban manchadas, como si hubieran recibido el peso de lágrimas antiguas. «Hoy he aprendido», decía una línea, «que amar sin retorno es amar como Dios ama». Lucía detuvo la lectura. Se llevó la mano a la boca. No sabía si llorar o sonreír. Cada palabra era una herida y una caricia al mismo tiempo. Descubrió que su padre había escrito durante años, dejando allí todo lo que no se atrevía a decirles. Había anotado cada cumpleaños, cada llamada no recibida, cada oración por su bienestar. «No guardo rencor», decía en una página. «Solo guardo esperanza. Quizá un día comprendan». Rafael regresó con la manta. Al verla llorar, no preguntó nada. Se sentó frente a ella y la observó en silencio. Lucía cerró el cuaderno y lo sostuvo entre las manos. «Papá, no sabía que habías escrito todo esto». Él sonrió, con esa sonrisa leve que se mezcla con la tristeza. «Tenía que sacar lo que el corazón no podía callar. Era mi forma de seguir amando sin hacer ruido». Ella lo miró, y en esos ojos cansados vio el reflejo de todo lo que había olvidado. «Perdóname», dijo al fin. Rafael negó con la cabeza. «No hay nada que perdonar. El amor no guarda cuentas, solo espera». Se quedaron juntos hasta tarde, hablando poco. A veces el silencio era suficiente. Afuera, el jardín brillaba bajo la luna. La higuera que él había cuidado con tanto esmero tenía nuevos brotes, y el rosal blanco seguía floreciendo a pesar del frío. Lucía se acercó a la ventana y los miró. «¿Siempre florece?», preguntó. Rafael asintió. «Sí, tarda, pero nunca falta. Es como el amor. Parece dormido, pero siempre encuentra el modo de volver». Esa noche, antes de dormir, Lucía volvió a abrir el cuaderno. En la última página, su padre había escrito una sola frase:
El cielo vio lo que nadie aplaudió. La repitió en voz baja varias veces hasta quedarse dormida. Aquella frase le caló tan hondo que la sintió grabarse dentro del alma. Comprendió que el amor de su padre no había desaparecido, solo había estado esperando ser reconocido. A la mañana siguiente, mientras preparaban el desayuno, Lucía miró el jardín con otros ojos. El viento movía las hojas como si cada planta le diera la bienvenida. «Papá», dijo, «quiero ayudarte a cuidar este jardín». Rafael sonrió sin decir nada, pero en su mirada había una luz distinta, como si el peso de los años se hubiera vuelto liviano. La reconciliación no fue un acto, sino una presencia. Estaban juntos, y eso bastaba. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Aquel día, el sol entró por la ventana con una claridad nueva. Lucía comprendió que ningún gesto de amor se pierde, que las raíces del sacrificio siempre encuentran agua en el tiempo de Dios. Lo que ella había olvidado, el cielo lo había guardado intacto. Y así, en el silencio de una cocina antigua, una hija encontró el amor que creía perdido, y un padre vio florecer el milagro más discreto, el del perdón. Los días pasaron tranquilos. El aire del pueblo era fresco, y la rutina simple de la casa devolvía a Lucía una paz que no recordaba. Por las mañanas ayudaba a su padre en el jardín. Aprendió a distinguir el sonido del viento cuando se colaba entre las hojas y el ritmo silencioso con que las flores se abrían al sol. Le sorprendía ver cómo Rafael se detenía a hablar con las plantas, como si cada una tuviera alma. «No te rías, hija», le decía sonriendo. «Ellas también sienten cuando las miras con cariño». Una tarde, mientras recogían las ramas secas, Lucía notó que su padre se quedó mirando el horizonte. «¿En qué piensas?», preguntó. Rafael suspiró y dijo: «En lo fácil que es dejar que el corazón se llene de amargura. Un día te das cuenta de que el rencor creció como la mala hierba y te está robando la paz sin que lo notes». Ella lo observó en silencio. «Durante años», continuó él, «pensé que el dolor era mi única compañía. Pero entendí que si me quedaba en él, perdería lo mejor que me quedaba: la capacidad de amar». Lucía bajó la vista. «Yo también me he llenado de rencor, papá, no solo contigo, conmigo misma, por no haber estado, por haberme alejado». Rafael se acercó y le puso una mano en el hombro. «El perdón no borra lo que pasó, pero limpia el camino para que puedas andar. Si no perdonas, arrastras la piedra toda la vida, y no hay espalda que aguante tanto peso». La miró a los ojos. «Perdonar no es debilidad, hija, es volver a respirar». Entraron en la casa. En la mesa había un jarrón con flores nuevas. Rafael las cambió cada 2 días. «Estas también se marchitan», dijo, «pero mientras duran perfuman el aire. Así debería ser el corazón, capaz de dar belleza aunque sepa que el tiempo se la llevará». Lucía lo escuchaba con una mezcla de admiración y ternura. Nunca había imaginado a su padre hablando así, tan sereno, tan sabio. Parecía que los años de silencio se habían transformado en lecciones que el alma comprendía sin palabras. Esa noche, después de cenar, Rafael le enseñó algo que había aprendido a fuerza de lágrimas. «Cuando la amargura quiere volver», explicó, «hay que hacer un pequeño gesto. Cierra los ojos y repite: Señor, que el amor hable más alto que el orgullo». No hace falta entenderlo todo, solo dejar que esas palabras limpien por dentro. Lucía las repitió en voz baja. Sintió como una calma inesperada la envolvía. Era como si algo dentro de ella se deshiciera lentamente, dejando espacio para una paz que no conocía. «¿Sabes, hija?», dijo Rafael, «la amargura tiene un truco. Se disfraza de justicia. Te hace creer que si sigues dolida, estás defendiendo lo que perdiste, pero en realidad solo te ata a lo que ya pasó. Y mientras tanto, la vida sigue, y el corazón se endurece sin darse cuenta». Lucía asintió. «Entonces, ¿cómo se aprende a soltar?». Rafael sonrió. «Dando gracias,
no por el dolor, sino por lo que te enseñó. Cuando agradeces, incluso lo que te hirió se convierte en maestro. Al día siguiente, Lucía salió al jardín antes que su padre. Se arrodilló junto a la higuera que habían cuidado juntos y susurró una oración. No pidió nada, solo dio gracias. Gracias por su padre, por el tiempo recuperado, por la oportunidad de empezar de nuevo. Mientras lo hacía, el sol asomó entre las nubes y bañó el patio con una luz tibia. En ese instante comprendió que el perdón no era una emoción, sino una decisión. Una semilla que germina en el alma cuando uno deja de mirar la herida y mira al cielo. Rafael apareció en la puerta y la observó sin interrumpirla. Así se empieza, le dijo, dejando que la gratitud haga su trabajo. Lucía se levantó y le abrazó. Gracias por no rendirte conmigo, dijo entre lágrimas. Nunca lo haría, respondió él. Un padre no se rinde, solo aprende a esperar distinto. Se quedaron así, bajo el sol de la mañana, respirando la paz que tanto habían buscado. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Aquella tarde, Lucía escribió en su cuaderno: el perdón me devolvió la voz, y al hablar con mi padre, volví a hablar conmigo misma. Guardó las palabras entre las páginas del diario de Rafael, como quien planta una semilla en tierra fértil. Sabía que el camino de la reconciliación apenas comenzaba, pero por primera vez en años no sentía miedo. Sentía fe. El jardín estaba en calma. El viento jugaba con las hojas. En lo alto, el cielo parecía sonreír. Porque allí donde antes hubo silencio, ahora había vida. Y donde hubo culpa, ahora florecía esperanza. El cielo vio lo que nadie aplaudió. El invierno se fue abriendo paso despacio, con mañanas frías y cielos despejados. Rafael y Lucía ya compartían una rutina sencilla. Desayunaban juntos, cuidaban el jardín y paseaban por el pueblo. No hablaban mucho, las palabras sobraban cuando el alma había encontrado su sitio. Había una quietud nueva en la casa. Una sensación de equilibrio, como si todo lo que había estado roto se hubiera recolocado suavemente. Una mañana, Rafael se levantó antes que su hija. Encendió la estufa, preparó café y salió al patio. El aire era fresco y el sol apenas tocaba las hojas húmedas. Se sentó frente al jardín y cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no pensaba en lo que faltaba, sino en lo que tenía. La soledad que antes le pesaba ahora era silencio agradecido. Sintió que Dios le hablaba sin voz. Has amado bien, y eso basta. Cuando Lucía apareció en la puerta, lo encontró sonriendo. ¿Qué piensas, papá?, le preguntó. Rafael respondió con calma. Pienso que no hay mejor recompensa que esta paz. Que a veces buscamos bendiciones en los grandes milagros y no vemos que el verdadero milagro es despertar sin rencor. Lucía se acercó, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Tienes razón, dijo. Me he pasado la vida buscando reconocimiento y ahora entiendo que lo único que necesitaba era esto: estar aquí. Aquel día decidieron limpiar juntos una parte del jardín que estaba llena de hierba vieja. Entre las raíces secas descubrieron una pequeña piedra redonda, lisa, con forma de corazón. Lucía la tomó entre los dedos. Parece un regalo, dijo. Rafael sonrió. Los regalos de Dios no siempre brillan, hija. A veces se esconden en la tierra, esperando que alguien los descubra. Ella guardó la piedra en su bolsillo, sabiendo que ese pequeño hallazgo resumía todo lo que habían vivido. El amor, el tiempo, el perdón y la constancia. En los días que siguieron, Rafael parecía rejuvenecido. Tenía una luz en los ojos que Lucía no recordaba. Dormía bien, comía con gusto y reía con una serenidad que solo conocen quienes han hecho las paces con su pasado. Lucía, por su parte, sentía que algo dentro de ella también había cambiado. Su corazón, antes tenso y lleno de culpa, ahora se sentía ligero. La relación con su padre se había vuelto su refugio, su lugar seguro.
Una tarde, mientras recogían la ropa tendida, Rafael se detuvo a mirar el cielo. ¿Sabes qué pienso, hija? Que todo este tiempo Dios nos estaba preparando para esto. No nos castigaba, solo nos enseñaba a mirar distinto. Lucía le tomó la mano. Sí, papá. Nos enseñaba a amar sin condiciones. Él asintió despacio y a entender que el amor sin respuesta también tiene sentido. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Los días pasaron sin sobresaltos. A veces Lucía salía a caminar por el pueblo y la gente la saludaba con afecto. Todos conocían la historia de Rafael, el hombre que nunca dejó de cuidar su jardín. Muchos admiraban su paciencia, pero pocos sabían que aquella calma era fruto de años de lucha interior. Lucía lo veía diferente. Para ella, su padre era un testimonio viviente de que el amor, cuando es verdadero, no necesita testigos. Por las noches, antes de dormir, Rafael escribía una línea en su cuaderno. Hoy no pedí nada, solo di gracias. Esa frase se convirtió en su oración diaria. Lucía, desde su habitación, lo escuchaba cerrar la tapa del cuaderno y apagar la lámpara. Ese sonido se volvió para ella la melodía de la paz. Un domingo, mientras desayunaban, Rafael le dijo: ¿te das cuenta de que ya no esperamos nada? Ni llamadas, ni disculpas, ni promesas. Solo vivir. Lucía asintió. Y es entonces cuando todo llega, papá. No como lo soñamos, sino como lo necesitamos. Él sonrió. Sí, hija. Esa es la verdadera recompensa, la serenidad. Cuando dejas de buscar fuera lo que solo se encuentra dentro. Esa tarde se sentaron juntos a mirar cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Ninguno de los dos habló. No hacía falta. El silencio lo decía todo. En ese momento comprendieron que la vida, a su manera, había cerrado el círculo. Lo que comenzó con dolor, ahora terminaba con gratitud. El jardín, que antes era símbolo de soledad, se había convertido en un altar de paz. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Cuando el último rayo de sol tocó las flores del rosal blanco, Lucía pensó que la verdadera recompensa de su padre no era el reconocimiento de sus hijos, sino la calma con la que miraba el mundo. Y entendió que esa calma era en realidad el aplauso del cielo. Nada más, nada menos. Los meses pasaron como una brisa suave. La casa de Rafael volvió a llenarse de sonidos. Pasos, risas, olor a pan recién hecho y el canto del gallo al amanecer. Lucía se había quedado a vivir con él. Le gustaba cuidar el jardín, preparar la comida y escuchar las historias que su padre contaba con voz pausada, como quien repasa un libro sagrado. A veces se quedaban callados, mirando el fuego, sintiendo que no hacía falta decir nada más. Todo estaba dicho entre líneas, en los gestos, en las miradas. Rafael parecía más tranquilo que nunca. Caminaba despacio, pero con una dignidad serena. Había aprendido a vivir sin prisa, a saborear cada día como un regalo. Su paz era tan profunda que Lucía, sin darse cuenta, empezó a imitarlo. Aprendió a mirar la vida con los ojos del alma, a agradecer incluso lo que no entendía. Descubrió que el amor de su padre no era solo un sentimiento, sino una forma de vivir, paciente, silenciosa, constante. Una tarde, mientras recogían las flores secas del rosal blanco, Rafael se detuvo un momento. «¿Sabes qué he comprendido, hija?», dijo. «Que el amor no se mide por lo que recibes, sino por lo que eres capaz de seguir dando cuando nadie te lo devuelve». Lucía lo escuchó con atención. «¿Y nunca te dolió no ser reconocido?». Él sonrió con una calma que solo da el tiempo. «Claro que dolió. Pero luego entendí que el amor que Dios ve ya está completo, aunque el mundo no lo aplauda. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Aquel invierno fue corto. El jardín resistió, y en marzo las primeras flores comenzaron a abrirse. Rafael pasaba cada mañana observándolas, como si en cada pétalo leyera una historia. Pero el cuerpo, fiel a su edad, empezó a cansarse. Lucía lo notó. Dormía más, hablaba menos,
Miraba el cielo con una ternura diferente, como quien se prepara para un viaje. Una tarde, mientras ella regaba las plantas, él se acercó y le entregó la piedra con forma de corazón que habían encontrado meses atrás. «Quiero que la guardes tú», le dijo. «Es para cuando me eches de menos». Lucía la sostuvo con cuidado como si fuera un tesoro. «¿Y tú qué harás sin ella?», preguntó. Rafael sonrió. «Yo ya la llevo dentro». Los días siguientes fueron tranquilos. Una mañana de primavera, Rafael no salió al jardín. Lucía lo encontró dormido, con el cuaderno azul sobre el pecho. Su rostro tenía una expresión de paz absoluta, como quien ha terminado su misión. No hubo llanto desbordado ni gritos, solo un silencio limpio, el mismo que siempre acompañó su vida. En la última página del cuaderno había una frase escrita con trazo firme. «Donde hay amor, no hay final, solo transformación». El entierro fue sencillo, pocos amigos del pueblo, algunas flores blancas del jardín y el canto suave de los pájaros. Lucía no podía dejar de pensar en esa frase. Entendió que su padre no se había ido del todo. Había dejado su presencia en cada rincón de la casa, en cada hoja del jardín, en cada palabra que había sembrado en su corazón. Y allí, entre lágrimas y gratitud, pronunció la misma frase que él le había enseñado. El cielo vio lo que nadie aplaudió. Pasaron las semanas. Lucía siguió viviendo en la casa. Cada mañana abría las contraventanas y saludaba al jardín, igual que hacía su padre. Las flores crecían con fuerza, el aire olía a vida y los pájaros parecían quedarse más tiempo en el muro. Un día decidió abrir de nuevo el cuaderno azul. En la penúltima página había algo que no había leído antes. «Hija, si algún día lees esto, quiero que recuerdes que el amor no termina con la muerte. Lo que se dio con fe florecerá en el alma de quienes lo recibieron, aunque tarden en entenderlo. Vive sin miedo, agradece sin medida, ama sin condiciones». Lucía cerró el cuaderno y miró al cielo. Había nubes blancas moviéndose lentamente, como si el viento las guiara hacia un horizonte sin fin. En ese instante comprendió el verdadero legado de su padre, la serenidad, esa forma de amar que no depende de la respuesta, sino de la esencia. Sonrió entre lágrimas y susurró: «Papá, lo entendí. El amor que diste sigue vivo». El cielo vio lo que nadie aplaudió. A partir de ese día, Lucía comenzó a escribir su propio diario. No hablaba de ausencias ni de culpas, sino de gratitud. Escribía sobre las flores que brotaban, las visitas de los vecinos, los amaneceres tranquilos. Sentía que su padre la acompañaba en cada gesto y comprendió que el ciclo continuaba, que un amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Los años pasaron. El jardín seguía lleno de vida. En primavera, la bugambilla se abría en cascadas de color. Y cada vez que el viento movía sus ramas, Lucía creía escuchar la voz de su padre susurrando entre las hojas: «Sigue amando, hija, el cielo te está mirando». Y así fue. El amor de Rafael no quedó en el pasado. Se volvió semilla en el alma de su hija, raíz en la tierra, perfume en el aire. Una herencia invisible, eterna. El cielo lo había testificado. Y cuando el cielo lo ve, nada se pierde, nada. El cielo vio lo que nadie aplaudió. El amor verdadero no busca aplausos, ni reconocimiento, ni recompensa. Ama porque esa es su naturaleza. El amor que se entrega en silencio, como el de Rafael, no se pierde. Se transforma en paz, en legado, en vida nueva. A veces las personas no ven nuestros sacrificios. A veces los hijos tardan en comprender. Pero Dios lo ve todo, y cuando el cielo ve, nada queda olvidado. Cada gesto, cada lágrima, cada esfuerzo que diste por amor fue escrito en la memoria eterna de Dios.
Y aunque el mundo calle, el cielo siempre aplaude en silencio. El amor que no fue reconocido en la tierra será celebrado en el cielo, porque el cielo vio lo que nadie aplaudió. Y en ese amor fiel, silencioso y constante, Dios se hace presente. Si esta historia tocó tu corazón, déjalo escrito en los comentarios con una sola frase: confío en los tiempos de Dios. Suscríbete a este canal si sientes que tu alma necesita paz, porque aquí recordamos cada semana que la fe no evita la tormenta, pero te enseña a bailar bajo la lluvia. Y nunca lo olvides, cuando creas que nadie te ve, cuando pienses que tu esfuerzo no vale la pena, mira al cielo y recuerda, el cielo vio lo que nadie aplaudió.